con todo gusto lo transmito con ustedes para la creación y desarrollo de empresas. Pues miren, ya entrando en tema, quisiera que vieran ustedes este símbolo que les presento a ustedes. Para ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué es eso que nos presentas? Yo eso creo que está en chino, eso veo puros garabatos, eso veo puras cosas extrañas. ¿Qué es lo que significa realmente? Pues miren, este símbolo lo que significa realmente es la palabra crisis. La palabra crisis que en chino también tiene la aseveración de crisis igual a oportunidad. Crisis igual a oportunidad. Esto es muy conveniente en la situación actual porque pues lo que estamos viviendo son muchas crisis de diferentes índoles. Primeramente una crisis sanitaria. En segundo va aparejado con ello pues una crisis familiar de la convivencia tan intensa a la cual no estamos acostumbrados. Una crisis de trabajo, una crisis que inmediatamente se nos va a revertir en una crisis económica, una crisis social y una crisis política. Entonces ya verán que tenemos muchas crisis, lo cual significa muchas oportunidades de trabajo, de crecimiento, de desarrollo o de negocios. Habiendo aclarado esto, pues quiero hacerles ver a ustedes que para que existan los negocios tiene que haber las siguientes factibilidades. Estas factibilidades, primeramente, es la factibilidad de la viabilidad, de ser viable. Es decir, que verdaderamente se resuelva un dolor, una necesidad, un problema, una carencia o un deseo. Miren, fíjense que la palabra impactante que uso es la palabra dolor, porque dolor solo lo tienen los humanos y los animales. Las tuercas, los tornillos, las calderas, los tornos, los taladros, no tienen dolores. Entonces, al que hay que resolver los dolores son realmente a los que los padecen. Y este dolor, la resolución de este dolor y su solución es lo que nos va a dar brillantes oportunidades de negocios. El segundo elemento de factibilidad es la deseabilidad. Es decir, es que esta idea que ustedes proponen de negocios sea querida por alguien, sea deseada por alguien, es decir, que tenga un mercado. En tercer lugar, la posibilidad. La posibilidad es que esta idea pueda realizarse, pueda hacerse. Muchas veces planteamos ideas que de plano no son posibles de realizar. Y por último, dentro de las factibilidades, quizás la más importante es que sea rentable, es que se tenga una claridad de cómo vamos a ganar dinero y que la idea deje dinero. Estas cuatro posibilidades van a hacerse representadas en lo que es un lienzo. El lienzo, que todos los lienzos en general, pues tienen cuatro estructuras. Una estructura de la oferta, una estructura del cliente, una estructura de la producción o las operaciones y una estructura de finanzas. Es decir, ¿qué entra en esta percepción, en este sistema? Entra una idea de negocios y ¿qué pretendemos que salga? Pues un plan de empresa. Es decir, quizás de los aspectos más importantes del Canvas de Charles es que es el único método donde se propone crear un producto viable mínimo y salir a pivotear con el cliente. Salir a pivotear con el cliente y ver si esto es negocio. Este pivoteo pues debe durar del orden de 2 semanas y en 2 semanas ustedes deben de poder saber si el negocio que proponen debe de continuar, si requiere tener algunos cambios o si de plano lo desechamos y a otra cosa, porque esto
no es negocio. Vamos a ver primeramente la oferta. La oferta significa el que nosotros resolvamos este dolor, que como ya les dije puede ser una carencia, un deseo, un problema, una necesidad y su analgésico. Por el analgésico entendemos la solución. Y dentro de la propuesta de valor, es decir, lo que nosotros proponemos como analgésico, pues es muy importante que tengamos muy clara la diferenciación. ¿En qué vamos a ser diferentes contra nuestra competencia? ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? ¿Qué es lo que va a hacer que la gente nos prefiera y que la gente quiera comprar nuestros artículos, nuestros productos, nuestros sistemas o nuestros servicios? Esa diferenciación es muy importante. La verán ustedes que esa diferenciación es la manzanita roja que está entre todas las verdes. Vamos a continuar con lo que tiene el cliente. El cliente tendremos que preparar nosotros, pues básicamente conocer cuál es nuestro mercado. Si este mercado, qué tan grande es, dónde está ubicado, quiénes son sus clientes. Si yo digo, por ejemplo, zapatos, pues zapatos es un mercado muy grande. Pero si digo zapatos para deportes, pues es un segmento de mercado. Pero si hablo de zapatos para golf, pues este es un nicho de mercado. Una vez que tengamos ya definido nuestro mercado, con sus P's, sus 5 P's de producto, producto, plaza, promoción, etcétera, y veamos nosotros las características que requiere este mercado en cuanto a que los deseos del cliente, que sea bueno, que sea bonito, que sea barato, que esté bien hecho, que sea bien rápido y que se realice de buen modo esta venta. Entonces, tendremos que pasar a realizar un producto viable mínimo. Un producto viable mínimo es un producto que nos permite a nosotros presentarnos a nuestros clientes, decir quiénes somos, qué es lo que hacemos y que nos sirva como una estructura para poder vender. Para esto tenemos que realizar pitch. Pitch son unas pichadas como las que hacía el Toro Valenzuela, pero aquí vamos a pichar pequeñas pláticas ya para dirigirnos a nuestro mercado y tener diferentes pitch, si son hombres, si son mujeres, si son niños, en fin, tener diferentes maneras de presentar nuestro producto o nuestro servicio. Debemos de conocer cuáles son nuestros canales y cuáles son nuestros medios. Los medios, pues generalmente están dados por el cine, la televisión, el radio, los medios audiovisuales, los medios digitales. Y los canales, pues sí es a través de una conferencia, a través de una entrevista, a través de un publireportaje, a través de una presentación, etcétera, ¿no? Y con esto estar listos y preparados para salir a pivotear. Que salir a pivotear no es otra cosa más que salir a vender. Vender con nuestros clientes, plantear una hipótesis de venta, ya sea probarla o disprobarla, y aprender de ella y seguir planteando hipótesis. Esto nos permitirá conocer verdaderamente si vamos bien en el camino, tenemos que cambiar algunas cosas o de plano desechar la idea porque no es negocio. Hasta aquí. No sé si exista alguna pregunta, duda o aclaración. Ténganlo presente para cuando Víctor reúna sus preguntas y respuestas. Voy a comentar con ustedes lo que es rápidamente el producto viable mínimo. El producto viable mínimo significa que este producto pueda ser financiado por nosotros. Ya verán que es un producto
bastante barato, que se pueda construir, ofrecer y vender por nosotros mismos, y que tenga clara la idea del negocio y la propuesta de valor. Que sea viable, es decir, que tenga un mercado, que deje utilidades y sobre todo que sea medible, que nosotros podamos medir los resultados. Y tercero, mínimo, que se puedan observar sus atributos y características para ver sus especificaciones y generar nuevas hipótesis de ventas. Quiero comentar con ustedes algunos productos viables mínimos. Miren, tengo yo muy presente a un compañero de ustedes que llegó y se presentó conmigo y que quería hacer carrocerías para automóvil. Caray, le dije, esto es increíblemente ambicioso lo que tú tienes. No te digo que sea imposible, pero sí es muy ambicioso. Y te recomiendo que empieces por cosas más chicas, como sea hacer un spoiler. Pues ya nos pusimos a construir un spoiler con plastilina, sacamos un modelo, un molde en fibra de vidrio, sacamos 5 muestras, le digo, pues ahora sí, vete a pivotear con tus clientes y a ver qué te dicen. Ya regresó y me dijo, pues ya vendí las 5 piezas, pero tengo varias observaciones que me hicieron los clientes. Una de ellas era que los tornillos debían de ponerse al revés, en vez de que salieran del spoiler y se fijaran con la tuerca a la carrocería. Otra era que el spoiler tuviera luz para que se trabajara con los stops de los frenos, y otra que se pintaran en colores. Ya le pregunté, bueno, ¿qué colores fueron los que te pidieron tus clientes? Y se me pidieron rojo, blanco, negro y plata. Bueno, pues está bien. Pues ya hicimos un segundo lote con 10 piezas y le digo, pues vete a pivotear con tus clientes y a ver qué encontramos. Llegó muy contento y me dice, oiga, pues ya tengo un pedido de 50 spoilers. Hombre, pues buen momento para que arranques tu negocio ya con ese pedido y ponte a trabajar. Este es un clásico ejemplo de un producto viable mínimo que fue realizado por nosotros mismos y a costos muy bajos. Otro ejemplo totalmente diferente es la de una chica que en su familia tenían recetas de la época de Sor Juana Inés de la Cruz dentro de la cocina poblana y eran menús muy gourmets. Entonces esta chica quería poner a la venta esta cocina gourmet y no encontraba cómo hacerla, cómo poder hacer un producto viable mínimo. Total, le digo, mira, pues toma unas fotografías de tus platos muy bien hechos, muy bien presentados, bonitos, y ten una muestra física. Y dice, ¿y ahora cómo encontramos la gente que le tenemos que dar las muestras físicas? Eso sí nos costó trabajo detectar ese mercado correctamente. Ya detectándolo nos fue muy curioso porque nos dimos cuenta que eran señoras que tenían camionetas y que además traían sus taconzotes. ¿Por qué? Porque eso indicaba cierto nivel socioeconómico de gente que le iba a gustar la comida gourmet, sobre todo tan especializada y con platos tan refinados. Efectivamente, creo que le dimos al clavo entre los tacones, la camioneta y la comida gourmet, y fue todo un éxito. Otros compañeros suyos que querían hacer calentadores solares, pues tenían cómo lo iban a presentar, qué producto viable mínimo sacar, y sacamos un video y una maqueta con estos calentadores solares. También fue muy bien recibido. Otros compañeros que querían hacer unas aplicaciones para celulares en estacionamiento, pues lo que se hizo fue una simulación en celulares. Ropa de mujer se vendió a través de un catálogo. La fábrica de Torreyes fue muy curioso el ejemplo porque llegó un compañero mío que había encontrado pues verdaderamente un nicho de mercado de una serie de tornillos de grado y que quería saber cómo se podía vender esto y qué se podía realizar. Ya había entendido lo del producto viable mínimo, sabía lo que era esto. Me dice, bueno, ¿cómo hago un producto viable mínimo? Le dije, hey, cómprate tus tornillos, hombre.
y les llevas y les dices, mira, estos son los tornillos que yo hago. Entonces así los presentó, llegó ya con pedidos puestos y los primeros tornillos se traían de importación de Europa, ya después se trajo la maquinaria de Alemania, el acero se consiguió en Suecia y adelante echó a andar su máquina, su fábrica de tornillos. Una constructora se promocionó a través de videos con productos viables. Un salón de belleza también fue muy curioso, el de una compañera que quería poner un salón de belleza muy, muy original y a través de PowerPoint les cambiaba los peinados a las clientes, quedaban muy contentas de verse cómo se iban a ver con los peinados que les iban a realizar. Gadgets automotrices se vendieron a través de catálogo y una consultoría se vendió mostrando casos de éxito. Un bazar también fue muy interesante, los bazares, pues venden muchas cosas muy raras, ¿no? Entonces, a través de un catálogo fotográfico con clientes satisfechos de las cosas extrañísimas que vendían en ese bazar. Hay un producto viable mínimo que a mí me gusta mucho, que es el realizado por el ingeniero Eduardo León Garza, y la milpa sustentable, que lo pueden ver ustedes ahí en PowerPoint. Y es muy interesante porque es un PowerPoint muy, muy barato, muy bien hecho y muy sencillo de hacer. Y con eso se vendió el proyecto de la milpa sustentable. Hasta aquí, queridos amigos y amigas. No sé si tengan alguna pregunta, duda o aclaración para que se la guarden a nuestro amigo Víctor en su sesión de preguntas y respuestas. Hoy quiero comentar con ustedes, mis queridos amigos, cómo hacer un pitch. El pitch es de Tyndall Hayes y menciona 7 pasos para la realización de un pitch. Finalmente es el ancla. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu idea? Y sobre todo el ejercicio difícil es que ustedes puedan presentarlo en 5 palabras. Si ustedes son capaces de presentar su proyecto, su producto o su servicio en menos de 5 palabras, lo tienen perfectamente definido. Segundo es el dolor. El dolor, la carencia, el deseo, la necesidad, el problema que ustedes quieren resolver, a cuánta gente afecta este dolor, quién tiene este dolor. Tercero, la solución. ¿Cuál es la solución que ofreces? ¿Cuál es el analgésico que tienes listo para combatir este dolor? La idea. Muchas veces conviene contar las ideas iniciales con las cuales arrancaron los negocios. Por ejemplo, cuando puse el taller Autoexcel, pues lo puse mucho porque estaba muy insatisfecho con todo lo que a mí me pasaba con los talleres automotrices en calidad, en tiempos, en costos. Y esa fue la idea inicial que me motivó a poner un nuevo negocio. La salsa secreta. Todo el mundo tiene su salsa secreta. Es decir, ¿cuál es el aspecto creativo, el aspecto innovador, el aspecto que hace la diferencia contra los demás, contra tu competencia? ¿Por qué te van a comprar a ti? El modelo de negocio. El modelo de negocio, pues, una palabra tan elegante, tan fuerte, pues nada más que es que nos digas qué vendes, a quién vendes, cómo vendes y cuánto cuesta. Y la petición, lo que Tyndall Hayes llama la manda. Que esta manda, utilizando un término religioso, no es más que una petición. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas clientes? ¿Necesitas compradores? ¿Necesitas inversionistas? ¿Necesitas dinero? ¿Personas clave? ¿Qué cosas son los que requieres tú? ¿Qué solicitas en tus prospectos? ¿Qué es lo que verdaderamente deseas? Eso es la petición. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, aclaración o duda? Vamos entonces a ver la tercera parte, que es la producción u las operaciones. Dentro de esto, pues hay muchos elementos que hay que considerar, pero hay 2 elementos fundamentales. Uno es el layout, que el layout, imagínense que son ustedes gigantes y que pudieran quitar las casas de las fábricas, de los talleres, y quitarles el techo y poder ver ustedes cómo se mueven los operadores, dónde están las máquinas, cómo se mueven los materiales,
Eso sería muy importante para poder hacer un layout. Y los diagramas de procesos, que vean ustedes al hombre o al material, qué operaciones realiza, qué inspecciones hace, qué demoras tiene, qué almacenajes tiene, qué transportes tiene. Con estos dos diagramas realmente son las estructuras y los elementos básicos para poder dar la producción o las operaciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, aclaración o duda para nuestro amigo Víctor que está guardando esas preguntas? Bueno, vamos a ver las finanzas. Dentro de las finanzas hay varios elementos a considerar. Dentro de los principales es el capital inicial o capital social. Este capital inicial o capital social, pues es básicamente con lo que vamos a arrancar el negocio. Es la cantidad de dinero inicial para poder arrancar el negocio. Ustedes dirán, bueno, pues todo está muy bonito, pero ¿de dónde yo obtengo dinero? Pues generalmente cuando uno arranca un negocio, el dinero lo obtiene de las 3 Fs, que son los Family, Friends and Fools. Entonces, generalmente ahí empiezan el capital inicial, el capital social de un arranque de negocios, sobre todo los que ustedes como alumnos tienen la capacidad de realizar. Después es importante que conozcan cuál es su capital de trabajo. El capital de trabajo es la cantidad de dinero necesaria para que ustedes arranquen su negocio, pero lo puedan llevar a un punto de equilibrio y puedan tener suficiente dinero para alcanzar el punto de equilibrio. Miren, generalmente un negocio que no tiene estos dos capitales, pues es un negocio que nació muerto. Ustedes deben tener estos dos capitales listos para poder iniciar un negocio. Y el punto de equilibrio es el punto en donde no se pierde ni se gana, y tienen ustedes que considerar pues los costos y los gastos fijos, los costos y los gastos variables, sus ingresos por ventas, y en el cruce de estos ingresos por ventas, más la suma de los costos totales, está el punto de equilibrio. Si tampoco lo tienen determinado, pues es muy difícil poder medir los resultados de la empresa y conocer cuál es la utilidad y la rentabilidad que tienen, sobre todo, pues con los impuestos, antes de impuestos y después de impuestos. Es decir, acuérdense que lo que arrastra un negocio, lo que jala un negocio, son las ventas, pero lo que buscamos de un negocio son las utilidades, la rentabilidad. Entonces, un negocio que no tiene ventas y que no desconocemos el valor de las utilidades, pues verdaderamente es un negocio que no tiene razón de que podamos nosotros invertirle tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que requiere todo este amor a los negocios requiere pues un fuerte espíritu de liderazgo, un fuerte espíritu de innovación, de creatividad y sobre todo conocimiento de las estructuras de emprendimiento y de las estructuras empresariales. ¿Para qué? Para que puedan ustedes formarse como líderes, formarse como esos líderes innovadores, emprendedores, empresarios que el país necesita. Y más en estas condiciones de crisis es cuando más necesitamos la formación de estos líderes, innovadores, emprendedores, empresarios. Acuérdense que innovadores y emprendedores tenemos todos la obligación de serlo, pero no todos los emprendedores, los innovadores, van a ser empresarios. Ese es otro porcentaje de gente que quiera dedicar su vida al ser empresario con todo lo que esto implica, con todos los dolores de cabeza que implica, y en estas condiciones de crisis que nos encontramos y de una competencia totalmente feroz, voraz que se van a encontrar a la hora que empiecen a competir contra sus competidores. Entonces, mis queridos amigos y amigas, prepárense ustedes para luchar con todas sus fuerzas
para poder trabajar con esas ganas de un liderazgo innovador, emprendedor, empresarial. A continuación, voy a presentar un cuadro que pues determina los costos de producción y los gastos de operación y los gastos financieros. Es decir, muchas veces nos hacemos muchas bolas entre qué son costos y qué son gastos, y es sencillo. Lo costo es lo que le llega al cliente. Esos son costos. Lo demás son gastos. Aún el gerente general tan importante, su sueldo, pues es un gastote. Nada más, ¿verdad? Pero los costos es directamente lo que le llega al cliente. Tenemos que tener nosotros muy claramente definidos cuáles son nuestras ventas. Las ventas menos los costos y los gastos nos va a dar la utilidad bruta. La utilidad bruta menos los impuestos nos va a dar la utilidad neta. Por el momento, pues quiero dejar hasta este momento aquí presente este cuadro, porque pues platicarles más requeriría otra sesión de trabajo al respecto. Miren, queridos amigos y amigas, al más puro estilo del expresidente Fox, que decía niños y niñas, amigos y amigas, alumnos y alumnas. Así es de que mis queridos y distinguidos participantes, pues les agradezco a todos ustedes su presencia. Les agradezco a todos ustedes el que podamos intercambiar puntos de vista. Espero sus preguntas, sus respuestas muy inteligentes, como son las de todos ustedes, y que tengan presente de que el mundo es suyo, pero tienen que ganárselo. Tienen que ganárselo. Este mundo tiene que ganar con lo que hemos estado platicando. Con trabajo, mucho trabajo. La gente que quiera poner empresas va a tener que tener presente que va a tener que dedicar parte de su vida a realizarla con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, con mucho compromiso y con mucho entusiasmo. Con ese liderazgo que va a implicar el tener gente bajo sus órdenes, el tener que trabajar dentro de un mercado, mercados de adquisición, mercados de consumo, el poder producir inteligentemente y el poder vender con toda la fuerza que requiere actualmente para luchar y trabajar contra esta competencia. Con mucha innovación, con mucha creatividad y con mucha inventiva. Esta innovación, creatividad e inventiva, pues es importante que la tengan ustedes clara. La innovación implica, desde luego, pues el que ustedes trabajen y puedan lograr diferencias fuertes en lo que están haciendo. Diferencias fuertes que puedan aplicarse a la creatividad y que puedan aplicarse a la inventiva. Y la actitud emprendedora y empresarial. Actitud emprendedora, todos tenemos la obligación de tenerla, pero la actitud empresarial, pues ya les dije, los que quieran ser empresarios tienen que pensar que esto es un esfuerzo adicional y que implica mucho, pero mucho trabajo. Y como les he mencionado otras veces a mis alumnos, atreverse es la única manera de lograr el éxito. Ahí vean ustedes ese pollito que está atreviéndose a su primer vuelo. Mis queridos amigos y amigas, les agradezco su participación. Agradezco la participación de Educación Continua por este esfuerzo tan grande que está realizando porque estemos comunicados y muchas, muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, mi querido Carlos. Pues considero que es una ponencia muy interesante, muy reveladora, muy motivadora. Y bueno, pues eso de alguna forma nos llena de mucho entusiasmo. Y por supuesto también quiero comentar que hay muchas preguntas aquí que quisiera pedirte de favor si nos podrías dar las respuestas. Algunas tienen que ver particularmente con la parte más técnica de la presentación y otras que son puntos de vista que
que nos piden que manifiestes. Entonces voy a empezar por las partes más técnicas. Nos comentan por aquí, en referencia primeramente a la parte esta del pivoteo, dicen que si nuestros clientes son empresas, ¿cómo se pivotea sin tener ningún contacto en la industria? No sé si nos podría hacer favor de contestarnos esta pregunta. Creo que no te escuchamos. Ahorita voy a accesar el micrófono. No sé si puedes habilitar el micrófono. Sí, Ya. mira, mi querido Víctor, el pivoteo esa es la gran diferencia con este método. El que tú salgas y busques clientes. Y la manera de buscar clientes es salir a tocar puertas. Okay. Salir a tocar puertas antes de que entren a donde van, pues conozcan un poquito de qué trata la empresa. Actualmente con los medios de internet es muy fácil esto, pero sí, es tocar puertas. No les queda de otra, o en el momento en que puedan encontrar ustedes referidos de que alguien los manda con ellos, eso es excelente. El mexicano trabaja mucho a base de estos referidos y a base de, pues, estos pequeños compadrazgos, ¿no? De que fíjese que mi compadre me lo recomendó y ahí lo mando con usted y todo. Pues esa es otra forma de entrar a buscar estos clientes. Pero la única manera es tocar puertas, amigos. Correcto, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es que respecto a los ejemplos de casos de éxito, dice, si vamos comenzando, ¿cómo podría abordarlo sin que nuestro cliente se desanime? A ver, no entiendo mucho la pregunta. Sí, la voy a tratar de contextualizar. Dice, primeramente creo que está refiriéndose a toda la tabla que pusiste de los casos de éxito. Sí. Entonces, dice aquí, si nosotros, me imagino que las personas que están haciendo un negocio van comenzando, ¿cómo podría, quiero interpretarlo así, cómo podría abordarse el poder iniciar un negocio sin que el cliente se desanime? Me imagino que porque no tenemos experiencia o porque no tenemos las herramientas o la experiencia. Mira, el cliente no se va a desanimar, hombre. El cliente está allí y él le interesa, pues, hacer buenos negocios. Los que pueden desanimarse son ellos, ellos como emprendedores, empresarios. Pero miren, no se preocupen. Es muy importante que les digan varios nos, que les digan esto no sirve para nada, no está usted loco, ¿cómo se le ocurre traer estas cosas? Esas cosas son importantísimas, porque mientras más nos les digan, más cerca están del sí. Entonces, no se preocupen, no se desanimen, es normal. Y precisamente de eso trata el pivoteo, que ustedes se enfrenten a la realidad, que la tomen directamente y que conozcan qué es lo que van a pensar sus clientes. Sucede mucho cuando hacen las cosas con otros métodos. Llevan hojas y hojas de hacer cálculos y cálculos de quién sabe tantas cosas y llegan a la primera vez que se presentan y les dicen que no y ahí se desmoronan. No, aquí se van a desmoronar desde antes, pero luego. Yo planteo 15 días para que hagan este pivoteo de muestra y durante esos 15 días, pues ustedes ya habrán visto alrededor de entre 40 o 50 clientes. Y entre esos 40 o 50 clientes ya puedan tomar una decisión de decir, continúo con mi proyecto, es muy bueno, hay que hacer estos cambios porque fue lo que me dijo el mercado, o de plano, esto no sirve y a otra cosa. ¿Me explico? Correcto. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que tiene que ver más con la parte técnica. Se dieron ahí algunos conceptos de lo que es la utilidad, el punto de equilibrio y particularmente el capital de trabajo. Pero me comentan aquí que si podías dar algún ejemplo más específico de capital de trabajo, porque como que el término de capital de trabajo no lo entendió muy bien. Bueno, mira, es muy sencillo. Cuando tú ya vas a arrancar tu empresa, que ya tuviste, pues ya arreglaste tu local y ya arreglaste tus cosas y vas a arrancar tu empresa, tienes que tener claro cuál es tu punto de equilibrio. ¿Cuánto tengo que producir o cuánto tengo que vender para alcanzar el punto de equilibrio? El capital de trabajo es la cantidad de dinero necesaria desde el momento en que arrancas hasta que alcanzas el punto de equilibrio. Es por eso muy importante que la gente
vaya empezando dando pasitos de bebé. Es decir, no te vas a comer el mundo a puños. Tienes que irle dando mordidita tras mordidita. Entonces, si van ustedes avanzando poco a poco, pues poco a poco van a ir alcanzando esos pequeños puntos de equilibrio que después irán haciéndose más grandes. Pero todo negocio, empresa, siempre siendo pequeño, ¿no? Entonces, ese es el capital de trabajo y es a lo que yo me refiero. Si no se tiene ese dinero para alcanzar el punto de equilibrio, pues esas empresas nacen muertas, ¿no? Porque la gente, pues, no va a tener el dinero para poder arrancar la empresa. Y por otro lado, si el punto de equilibrio no se alcanza, pues en un lapso razonable, pues los mismos emprendedores se van a desesperar, porque no ven dinero, ¿no? Entonces, eso es importante que se den pasos de bebés, pasos pequeños, pasos que vayan arrancando la empresa poco a poco. Todo negocio empezó siendo pequeño. Correctísimo. Después por acá hay otra pregunta que también trato de interpretar. Dice, en cuanto a la rentabilidad y utilidad, ¿cómo podría obtenerlas de una empresa que no se estructura de manera tradicional? Aquí a lo mejor no queda muy claro qué es estructurarse de manera tradicional, pero quiero comprender que muchas veces ya hay diferentes formas en las que una empresa puede estructurarse y puede servir a sus clientes. Entonces, en este caso, en cuanto a esta rentabilidad y utilidad, ¿cómo podría una empresa poder obtener esta utilidad y esta rentabilidad? Pues mira, es la esencia del negocio. La esencia del negocio son las utilidades. Es decir, para eso se hace un negocio. Un empresario que te diga que a él no le interesan las utilidades, te está mintiendo, ¿eh? Es decir, la esencia de los negocios son las utilidades. Ahora, hay actualmente maneras que están haciendo esto un poquito diferente. Como por ejemplo, conocí una obra de teatro que se financió a base de dar boletos por anticipado, donde la gente le daban le daban 10 boletos por el precio de 3, cosas así por el estilo, y con eso se financió. Entonces allí, pues tienen que ver estas entradas de dinero que fueron previas, pues tienen que considerarlas. Entonces quizás eso se refiere de negocios que no se trabajan de forma tan tradicional, ¿no? Y quizás son con las nuevas alternativas, nuevas fuentes de financiamiento. Pero al final de cuentas, ¿cuánto entró, cuánto salió, cuánto quedó, man? Esa es la utilidad. Siguiente pregunta es, en cuanto a la popularidad de la marca o producto, ¿la imagen personal ayudará a impulsar nuestro producto mínimo viable? Es Pues decir, sí, pues, nosotros estamos atrás. mira, claro que sí. Dicen que el hábito no hace al monje, pero lo da a conocer, ¿no? Lo da a conocer. Entonces, si ustedes hacen una adecuada presentación, un pitch correcto, llevan un producto viable mínimo, bien presentado, atractivo, y la presentación de ustedes es correcta, pues oye, llevan mucho de gane, ¿no? Llevan mucho de gane. Acuérdate que como te vendes, te contratan. Entonces, esto va lo mismo igual. Si tu presentación es correcta, si tu pitch es adecuado, pues llevas mucho de gane. A eso dale tú una presentación personal correcta para las ventas, vas a tener un handicap muy grande. Correcto. La siguiente pregunta, bueno, hay dos preguntas que son más que nada tu apreciación personal, pero hay una que también dice aquí, dice, buenas tardes, tengo una duda relativa a lo que usted dijo de su experiencia personal, ¿en qué tan viable es un proyecto? Y la pregunta concisa es, ¿en qué momentos debemos saber que debemos desistir de un proyecto cuando no es viable? Porque muchas veces al ser pacientes y constantes en lo que nos ayuda a llegar a la meta, pero ¿cuál es el punto en el que debemos darnos cuenta de que no va a funcionar? Es decir, de aquí como que trata de preguntar, ¿en qué momento es el que nos dice que, bueno, probablemente nuestro producto o nuestra empresa ya no tiene pues un horizonte hacia adelante? Mira, en el caso de esto del arranque de empresas y el método de Canvas de Charles, es muy sencillo. Cuando tú estás pivoteando, ya observaste 50 clientes y 40 te dijeron que eso no les interesa o que no sirve para nada, pues oye, a otra cosa, mariposa, ¿no?
Mientras más rápido te des cuenta de si esto funciona o no funciona, mejor. Hay gente que invierte mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo y después, pues ahí no me funcionó. Entonces hay que darse cuenta lo más rápido que se puede. Para eso el pivoteo y para eso el muestreo entre 40 o 50 clientes. Mientras más rápido te des cuenta si esto funciona, pues correcto. Y si no funciona, a otra cosa, hombre. No pasó nada. Obtuviste experiencia y esa experiencia es buena. Correcto. Después dice, ¿cómo podría mi producto tener una buena escalabilidad? Pues mira, pensándolo desde el principio, en decir, ¿cómo voy a yo escalar este producto? Es decir, porque es muy fácil, pues, hacer los primeros. Y si te llega de repente 100, un pedido de 100, y si te llega un pedido de 400, y si te llega un pedido de 500, si te llega un pedido de 1000, ¿qué vas a hacer? Entonces tienes tú que pensar en tus diferentes formas de cómo ir escalando tu producto o tu servicio. Y pensar hasta dónde. Los negocios tienen un límite. Los negocios tienen un límite a partir del cual, pues, no por más grande que lo quieras hacer, quiere decir que sea ya muy buen negocio. Tiene un límite y a lo mejor lo que conviene pues, es abrir ya otra sucursal o abrir otro negocio de estos o tener otro tipo de formas de comercializarlo y de venderlo, ¿no? Pero tienen un límite, una capacidad de cuál debe ser el tamaño de un negocio. Y tú cuando planteas la forma inicial, debes de plantearte, bueno, esto, si lo voy a escalar, ¿en qué forma lo voy a escalar y hasta dónde lo voy a escalar? Es decir, Correcto. un poquito siempre con la jugada adelantada. Correcto. Muy bien. Vienen dos preguntas que ahora son más que técnicas. Las puedo considerar como preguntas que tienen que ver más bien con el punto de vista y con el futuro. Y voy a tratar de plantear las dos preguntas para ver si nos puedes tú dar tu punto de vista, Carlos. Con mucho Primeramente gusto. dice, si usted pudiera invertir en algún tipo de negocio, ¿en qué tipo de negocio invertiría? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuál desde su punto de vista son los negocios que ante esta epidemia del COVID-19 se podrían dar hacia el futuro? No sé si están claras las preguntas. Pues mira, se concatenan. Ahorita hay una gran oportunidad en todo lo que es el sector salud. Todo lo que es el sector salud, va a haber una gran oportunidad de construcción desde aparatos para combatir todo este tipo de enfermedades, hasta suplementos vitamínicos, aparatos para toda la línea médica. Va a haber grandes oportunidades. A mí me da mucho gusto el que ya la Facultad de Ingeniería tenga una carrera en la línea biomédica, porque es una carrera que desde hace mucho habíamos visto que existía un sector de mercado desatendido. Y actualmente, si yo quisiera invertir en algo, buscaría algo en el área médica, que sería una fuente de oportunidades de negocios, que ahorita es muy clara y es una necesidad social apremiante. Ok. Otra pregunta es, ¿consideras que en este momento una empresa debería de pedir un crédito para emprender? ¿O un grupo de personas pedir un crédito para emprender? Depende en qué condiciones estén. Depende en qué condiciones estén. Es muy difícil poder decirte sí o no. Necesitaríamos conocer más las condiciones que tiene, si va a ser una empresa nueva, si es una empresa ya existente, qué nivel de endeudamiento tienen, qué nivel de ingresos tienen. Pero todos estos momentos de crisis son momentos de grandes oportunidades de negocios. ¿Me Correcto. explico? Ese de decir, bueno, necesito yo dinero para emprender. Bueno, pues véanlo. Si en un momento dado decir, bueno, no conseguí dinero, ¿cómo le hago para conseguirlo? ¿No? Buscarlo por otros lados, tener otras fuentes de financiamiento, buscar otras alternativas. ¿Por qué? Porque pues la situación ahorita es altamente volátil en los negocios. Y más la situación a la hora que regresemos a la normalidad, pues va a ser muy conflictiva ese regreso a la normalidad económica y a la normalidad de trabajo. Correcto. Otra que no sé si sea para ti, por ahí también estaba el profesor Carlos Ayala, a lo mejor Y también a nos podría Carlos, a comentar. Silvina por ahí. Sí. Felicidades. Preguntan, ¿y dónde podría obtener asesoramiento fiscal para la creación de la empresa?
No sé si a lo mejor ahí tú o Carlos Ayala les pueden contestar. Mira, bueno, desde luego Carlos Ayala es el experto en eso, no soy yo. Pero, mira, yo te voy a decir algo que es muy claro que me ha sucedido con el arranque de todo este tipo de pequeñas empresas, de pequeños negocios. Yo lo que les digo es, miren, obtengan manera de poder cobrar, de poder facturar, ya sea registrándose como causantes menores con actividad empresarial, antes de que empiecen ustedes a llevarse la empresa con los notarios y que le saquen mucho dinero, y empiecen ustedes a trabajar y a cobrar. Y en la medida en que vayan creciendo, pues vayan arreglando toda la cuestión laboral y la cuestión fiscal y la cuestión de trámites de permisos y todo. Son tan largos y tan complicados que si yo les dijera, primero regularicen sus permisos, trámites, nunca arrancarían la empresa. Vayan arrancando y sobre la marcha váyanse regularizando, ¿no? Porque de otra forma, pues es terriblemente complejo, terriblemente complicado. Quizás no es un consejo muy ortodoxo, pero sí muy real. Correcto. Muy bien. Otra pregunta es, mencionó las 3 Fs para conseguir el capital inicial. Al respecto de los FULs, ¿a qué se refiere? ¿Inversionistas confiados? ¿Algunas fondeadoras? ¿O qué es esto? Mira, quizás el término de fools pues suena medio despectivo, ¿no? Pero la realidad es que hay mucha gente que a la hora que uno les platica de negocios y les platica lo que está haciendo, dice, oye, me gustaría invertir. Hombre, pues está bien, pues en esta forma, pero establezcan claramente las reglas del juego. Hay gente que de entrada, es que yo te doy 10%, no. Tú le pones una lana, yo te la debo, te la voy a pagar a tanto tiempo con estos intereses, etcétera, ¿no? Pero esos son los fulls a los que se refiere. Hay gente que quiere invertir y quiere invertir pues cantidades no tan grandes, ¿no? Pero que en un momento que está uno arrancando el negocio, pues son muy útiles este tipo de gente. Correcto. La siguiente pregunta diría, buenas tardes, estimado Carlos. Actualmente tengo 2 proyectos. Primero, dice, un proyecto es en cierta manera viable cuando no se cuenta propiamente con la pregunta es, ¿un proyecto es en cierta manera viable cuando no se cuenta propiamente con un capital inicial o de trabajo y solo con una especulación en términos de inversión? Mira, no, se tiene que contar con un capital, se tiene que contar con un capital inicial. Es decir, no se puede arrancar los negocios si no hay un capital inicial, aunque sea pequeñito. Te voy a interrumpir. Pero, Aquí dice que particularmente si el proyecto es de bienes raíces, un proyecto inmobiliario. ajá. Entonces, Bueno, el bien raíz tiene otra característica. Yo conozco muchos negocios de bienes raíces que son auténticamente de saliva. No ponen ni un quinto y compran y venden y obtienen sus comisiones en forma intermedia y no tienen ni un quinto, pues. Entonces el bien raíz se mueve de otra forma. okay. Ahí sí se puede poder invertir en un negocio de bienes raíces sin tener un quinto, puro salivate. Ok. Y dice, y esto a lo mejor lo compara con el segundo punto que es, un proyecto editorial, por ejemplo, una revista universitaria en página web, ¿sería igualmente rentable? Lo anterior conforme a su punto de vista técnico y empírico. Mira, las revistas, los periódicos se mueven no por lo que se vende en la revista o el periódico, sino por los anunciantes que tienen dentro. Entonces, una revista universitaria, ya sea en impresa o en digital, si tiene buenos anunciantes, pues ya se vendió sola. Si no hay anunciantes, pues ¿qué quieren? ¿Que la gente se las compre porque tiene cosas de mucho interés? Pues no. Tiene que tener muy buenos anunciantes y que esos anunciantes vayan de acuerdo al sector del mercado al que va dirigida la revista, ¿no? Ahora, estas cuestiones de revistas estudiantiles, periódicos estudiantiles, tienen un grado de dificultad muy alto. Van dirigidas a un mercado que, pues mientras se los regales está contento, ¿no? Pero ahora que les dices es tanto, como que ya no les gustan mucho, ¿no? Es un mercado difícil. Muchas gracias. Y ya las últimas 2 no son preguntas, sino más bien, o una pregunta que dicen que en dónde das clase, en qué horario das clase. No sé, Hombre, aquí te va a pasar el dato de una persona que está preguntando que en dónde te mira, puede yo te localizar y doy a qué horas te da clases clase. todos los días, excepto los viernes,
de 6 a 8. Correcto. ¿Y dónde? Ahí en En Facultad de Ingeniería. Unos días doy desarrollo empresarial y otros días doy desarrollo de habilidades directivas, que van muy Ok, ligadas una materia con la otra y son altamente complementarias. Yo sugiero correcto. que tomaran las dos. Y por otro lado, Víctor sugiere los libros, pues ahí están ya los libros del emprendedor exitoso y los libros de desarrollo de habilidades directivas. Sí, Y ahorita les voy a poner mi correo electrónico nuestros cursos y porque, diplomados. porque el ingeniero Carlos Sánchez Mejía acaba de sacar 2 libros en edición digital que si ustedes me los piden con mucho gusto yo se los proporciono de manera gratuita. Es una cortesía de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, también para que los ponemos a su disposición. Ahorita en el chat les vuelvo a poner mi correo electrónico. Y finalmente, no doy nombres, pero en este caso sí es importante. Leoncio Reyes dice que te manda un saludo, dice, manda un saludo al ingeniero Carlos Sánchez Mejía. Él fue mi director de tesis en el año de 1991. Soy ¡Qué ingeniero barbaridad! industrial. Ahora mi hija estudia ingeniería industrial y muchas felicidades. Y te quiero decir, Carlos, que en general, ya las que no leí, son muestras de cariño, de felicitación por tu trayectoria. Muchas personas te recuerdan mucho. Y bueno, pues, muchísimas gracias. No sé si quieras concluir con alguna idea. Ya estamos en 2 minutitos de cerrar nuestra sesión. Pues Víctor, realmente quiero agradecerles a ustedes todas sus atenciones, pero mi idea básica es una idea que yo vengo manejando con ustedes desde que tú eras alumno. Y digo, atreverse es la única manera de lograr el éxito. Adelante. Pues muchas gracias a todas las personas. Quiero decirles que como un recuento, logramos un pico de 77 personas que estuvieron atentas a este webinar. Les agradezco muchísimo su atención para hacer la primera masterclass. Pues estoy yo verdaderamente muy emocionado. Quiero agradecer especialmente a la maestra Silvina Hernández, la jefa del Departamento de Ingeniería Industrial, que nos dio la oportunidad de hacer y de iniciar esta iniciativa. Quiero de veras a la maestra y a la jefa de todos nosotros, los profesores, pues agradecerle muchísimo. También por aquí nos están acompañando algunos profesores del Departamento de Ingeniería Industrial. Les agradezco mucho, a todo el público también. Y finalmente, no me resta más que invitarlos a la próxima masterclass que se llevará a cabo el próximo jueves a las 5 de la tarde y donde nos acompañará. Vamos a tener una presentación de lujo. El ingeniero Omar Alejandro Llanes nos va a presentar una masterclass sobre creatividad que es súper apasionante y él es de veras, un máster en esto. Entonces, los esperamos el próximo jueves y recordarles que todas las semanas vamos a estar con este ejercicio. Y bueno, pues que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchas gracias al ingeniero Carlos Sánchez Mejía. Muchas gracias a la maestra Silvina Hernández. Y por aquí estamos a sus órdenes el próximo jueves. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues vamos.